Bueno, primero bienvenido a Santa Fe. Un placer. Y bueno, también para comprender esta visita, primero quería preguntarle a Mario por qué desde los pequeños y medianos empresarios apuestan a una figura relacionada a los derechos humanos para tratar el tema de la relación laboral. Primero porque Santa Fe está tratando una ley, que es la ley de violencia laboral y espacios libres de violencia y trabajo decente. Nosotros entendíamos que los derechos humanos hoy en gran parte se están debatiendo dentro del mundo del trabajo. Tanto las empresas como los trabajadores no somos el conflicto, porque en realidad convivimos en un espacio que tiene que ser mejor. Nuestros conflictos son con los grandes grupos económicos que están vaciando la Argentina del dinero, que se han quedado con las tasas de interés que son imposibles de pagar, los grupos que han arrasado con nuestras pampas, con nuestro bosque nativo, y tenemos 2 inundaciones por año, cosa impensada en la Argentina. Y como dice el Papa Francisco, nosotros no estamos de acuerdo con la teoría del descarte, o sea, dejar de lado a la gente que no se puede incluir al mundo laboral. Por lo tanto, la idea es que los derechos humanos, y Baltasar Garzón en particular, mire este mundo del trabajo, nos acompañe, porque hay mucho por caminar, mucho por defender y llevar adelante una ley que nos permita ser pionera en Argentina y diría que así en Latinoamérica, en la cual se respeten todos los derechos en el mundo laboral de los trabajadores, de los empresarios, pero entendiendo que la disputa mayor son con las grandes corporaciones que no tienen nombre ni apellido. Doctor, o sea que, digamos, se puede decir que de lo que venían siendo el conocido derecho humano casi de una manera única, que tenía que ver con las víctimas o la situación del terrorismo de Estado, hoy de alguna manera van cambiando esos paradigmas y se puede aplicar también así como la Convención de los Derechos del Niño, hoy se pretendería a nivel internacional llegar a una intermediación jurídica en base a la salud laboral también. Bueno, en primer lugar yo le agradezco a la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios, a la Fundación Ceibo, que me hayan invitado como presidente de la Fundación Internacional Baltasar Garzón y como Baltasar Garzón. El mundo de la empresa ha sido siempre el gran olvidado en el mundo de los derechos humanos. Sin embargo, yo creo que, lo decía ahora mismo Mario, es curioso porque la tensión en la que siempre viven trabajadores por cuenta ajena o asalariados y empresarios se ha contrapuesto como 2 ámbitos totalmente diferentes y en tensión. Eso es cierto, tradicionalmente ha sido así, pero si lo enfocamos, hay unos intereses comunes. Si interpretamos el capitalismo como un capitalismo responsable, ¿no?, redistributivo, y sobre todo hay un campo en el que quizás se puedan unir esos mundos y esas sinergias que hay, que es precisamente el de los derechos humanos. Empresas y derechos humanos es algo que cada vez está más en la agenda de todos los países democráticos. Nuestra vida laboral, unos en el ámbito institucional, en la administración pública, otros en el mundo privado, vivimos el 90% prácticamente de nuestras vidas trabajando o en ese ámbito. Por tanto, parecía absurdo que nos centráramos en ese ámbito, quizás porque las violaciones sistemáticas de derechos humanos de primer nivel, como contra la vida, la libertad, etcétera, ocuparon demasiado tiempo como consecuencia de las dictaduras, golpes de Estado, acciones sistemáticas contra la ciudadanía. Pero hoy día las agresiones, sin desconocer estas, pero se producen de una forma larvada, sistemática en el mundo de la empresa, en el mundo de las relaciones laborales. Por tanto, es el momento, y así lo está entendiendo Naciones Unidas, organizaciones como la propia Unión Europea, que en este
ámbito va muy adelantado, pero también lo entendió perfectamente la Corte, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y ahora esta iniciativa aquí en la provincia de Santa Fe es importante, que es precisamente el mundo laboral donde tenemos que empezar a jugar con el desarrollo y respeto de los derechos humanos, y no solamente los culturales, económicos, que se llaman de alguna manera los de tercera generación, es una terminología ya obsoleta, ¿no? Sino que es un todo. Por tanto, la fundación que yo presido y yo mismo en este campo venimos trabajando desde hace tiempo y escribiendo sobre ello, pero porque considero que es fundamental. Y esa sinergia de la que hablaban tanto la Fundación CEIBO como la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Santa Fe es fundamental. Es un espacio de encuentro que además exige la participación de las iniciativas ciudadanas. Claro. Los ciudadanos cada vez es más necesario que le digan las verdades al poder. Y de manera directa, digamos. Claro, muchas veces las instituciones, no digo en esta provincia, sino con carácter general, viven demasiado a espaldas de las necesidades y de los verdaderos anhelos y problemas de la sociedad civil. Aquí se nos está planteando ahora una lucha entre las grandes corporaciones y las pequeñas y medianas empresas. No es exclusiva de Santa Fe, es una tensión que se está viviendo en todo el mundo con todos y cada uno de esos monstruos corporativos que a veces no sabemos si tienen una cabeza o como una hidra muchas cabezas que tampoco sabemos a quién responde. Ese es también un tema necesario para la lucha por los derechos humanos y en él se están empezando a centrar esas iniciativas. Por tanto, empresa y derechos humanos son mundos que necesariamente se tienen que cruzar y actuar de consuno. Al final, la idea que yo siempre defiendo es que es más útil para las empresas y para quienes desarrollan los trabajos de las mismas estar dentro de la legalidad que fuera de ella, dentro de una ética y dentro de una responsabilidad, y eso comporta respeto y promoción de los derechos humanos que en contra de los mismos. Se evitan tensiones y se consiguen espacios más saludables, más productividad y más beneficio para unos, mejores condiciones laborales para otros y consecuentemente la sociedad se fortalece. Claro, parecería como que es también una discusión histórica que tiene que ver con los modelos para bajarlo a un lenguaje humano, de cómo se relacionan las personas en sí. Si a través bueno, es un poco la visión, claro, de un capitalismo salvaje que ha ido imponiéndose sobre todos los demás ismos que había hasta hace poco, ¿no? Y sigue manteniéndose. Es el que hay, pero lógicamente no podemos consentir que esto siga así, que la riqueza mundial esté en manos del 3% de la población mundial y que el resto, el 97%, pues esté en unas condiciones más o menos vulnerables o muy vulnerables, ¿no? Eso es necesario cambiarlo. Precisamente el mundo de los derechos humanos es el que puede equilibrar esa balanza sin renunciar a ese exceso de riqueza que no conduce más que al abuso, porque no tiene ningún beneficio en sí mismo. Al final solamente reporta en la retroalimentación del monstruo sin beneficio ni siquiera para el mismo monstruo. Es crecer por crecer, expandirse por expandirse, pero sin un desarrollo sostenible, entendiendo por desarrollo sostenible que al fin y al cabo, y por mucho que estemos avanzando en tecnología y en la robótica y demás, somos seres humanos y son seres humanos los que tienen que hacer avanzar o retroceder. Las tensiones nunca han sido buenas, a no ser que al final estalle socialmente y se producen avances, pero también retrocesos. Claro, ¿y cómo se lo puede convencer, por ejemplo, un empresario hoy pues que está, digamos, que nosotros hablamos de chantaje de la crisis, ¿no? Claro, como te decía,
es ponerle sobre blanco, sobre negro, sobre el tapete, que es mejor estar por las buenas o por las malas. Dentro, no, es mejor, es convencerle, decir, hacer trampas al final te sale más caro, ¿no? Esto es como el que deposita sus fondos en paraísos fiscales, ¿no? Es decir, tiene la preocupación de que tiene que sacarlos del país, tiene que vigilarlos, tiene que cuidarlos, luego tiene que tener cuidado a la hora de gastarlos, y si hay un sistema mínimamente democrático y de Estado de Derecho, que a veces no es así, pues va a tener problemas antes o después. Bien, si sumas todos esos ámbitos negativos con los positivos, a lo mejor te hubiese salido mucho mejor pagar tu 35, 40, 45, 50%, porque al final es que, aparte de la irritación y de la posible cárcel, pues sale lo comido por lo servido. Liviano de equipaje, como decía Mujica. No, es cambiar el paradigma. Claro. Es un poco cambiar el paradigma, es decir, no solo la cuenta de beneficios. También hay que tener presente que para llegar a esa cuenta de resultados y esos beneficios son, como digo, seres humanos los que trabajan, y que ese trabajo en común, respetando la tensión de lo social y de lo empresarial, al fin y al cabo hay una serie de intereses comunes que al final redundan en beneficio de todos y del progreso, y sobre todo del fortalecimiento de los derechos y de la dignidad de las personas. No es tan difícil entenderlo, ¿eh? Otra cosa es ponerlo en práctica. Claro, es por ahí un camino más largo, pero más productivo y mejor, ¿no? En nuestra provincia, por ejemplo, se está discutiendo en este mismo momento la reforma constitucional, ¿no? Y la adaptación de derechos al rango constitucional. Por ejemplo, esto de lo que hablábamos, o por ejemplo esto de proteger, respetar y remediar como derecho internacional, incluso que tenga alguna posibilidad de introducirse en las naciones, ¿no? Como una especie de carta de derechos humanos. Para usted, ¿estos derechos deben tener rango constitucional? O sea, ¿es necesario o puede empezar de otra manera? Depende del sistema constitucional. La Constitución argentina, si no recuerdo mal, prevé ese bloque de constitucionalidad que se llama en algunos países, ¿no? La Constitución del 91 es... del 94 prevé expresamente esto, que sea así. Hay otros países como Colombia que asimismo lo prevé, a partir de 2011 también México, con el control de constitucionalidad difuso por parte de jueces y magistrados. Es decir, la esencia de cualquier sistema constitucional es el desarrollo, aceptación y continuidad de la defensa de los derechos humanos en su más amplio espectro. Como digo, la cuestión de definir unos derechos humanos más importantes que otros no es correcta, aunque ha sido algo que iban imponiendo las circunstancias. Pero el punto más álgido de bienestar social, de buen vivir, de decencia democrática, es conseguir que todos estos derechos que están recogidos en los textos constitucionales se apliquen por igual. ¿Y eso es posible? Sí es posible, pero si somos capaces, principalmente desde el mundo de la empresa, considerar que no es ajeno al mundo de los derechos humanos, desde el ámbito de los trabajadores y de las trabajadoras también, y que hay campos de acción conjunta sin que desaparezca la tensión. Es decir, yo como activista de derechos humanos, parte de la sociedad civil, defiendo esos derechos humanos y procuro hacerlos más amplios. El que está en el ámbito de la judicatura debe de luchar por esos derechos humanos para hacerlos a sí mismo que se respeten y que sea más amplio el espectro de garantías. Los estados deben de proteger a los ciudadanos implementando esos derechos. Es decir, no es una misión de uno, sino una concatenación de esfuerzos y de corresponsabilidad en los deberes y en la obtención de más bienestar para la sociedad. Eso es el sentido de una democracia y de un Estado de Derecho. En ese sentido, lo que usted decía, y a nivel internacional, parecería que el único movimiento hoy que aúna mundialmente una idea es precisamente por la igualdad de género, que tiene muchísimo que ver con el tema de la salud laboral y los abusos laborales que se dan en las empresas. ¿Cómo vería usted
este movimiento, esta cuestión internacional? Bueno, ese es el gran reto del siglo XXI, ¿no? La igualdad, la desaparición de la discriminación por razón de género, el reconocimiento definitivo de la igualdad entre mujeres y hombres, especialmente en el ámbito laboral, donde la brecha salarial, simplemente por ser mujer, aunque se desempeñe funciones similares, existe en Argentina, existe en España, existe en la mayor parte de los países del mundo. Por tanto, todavía estamos sometidos o somos deudores de esa cultura patriarcal que nos viene desde los ancestros, ¿no? Hay que cambiar. Este es el siglo de esa revolución, de acabar con esa conceptuación de que el feminismo es algo malo, de que los derechos de la mujer, bueno, pues son algo menor, de que lógicamente si tienen menos fuerza no pueden tener igual derechos que el hombre. Entonces tendríamos que diferenciar que si son más inteligentes las mujeres, pues entonces tendrían que tener más derechos, ¿no? O sea, son absurdos, clichés que se han venido construyendo desde una cultura, desde un predominio patriarcal que ha ido siempre aliado a periodos oscuros de la historia de la humanidad y sobre todo al fascismo. El fascismo se retroalimenta, por ejemplo, de poner como enemigos a los movimientos sindicales o que la mujer debe estar sometida o dedicada a sus labores domésticas, en modo alguno puede tratar de ocupar espacios que corresponden al hombre. Bueno, eso ya terminó, aunque desgraciadamente hoy día se perciben ciertos tics que ya son algo más que tics, como por ejemplo estamos viendo aquí en Latinoamérica con Bolsonaro, o estamos viendo en Europa con Orbán en Hungría, Polonia, Salvini en Italia, el Frente Nacional de Le Pen, en España el afloramiento de la extrema derecha, que es un anacronismo histórico porque pero que prende también la sociedad. Bueno, pero eso es porque algo no estamos haciendo bien, y probablemente lo que no estamos haciendo bien es el ámbito donde estamos hablando, es decir, la defensa de los derechos humanos. Al final, yo creo que en el mundo hay un lenguaje común, o aspiro a que sea un lenguaje común, que es el de los derechos humanos. Lo que ocurre es que queremos hablarlo en muchos idiomas, y el idioma de los derechos humanos es similar, aunque sean muchas lenguas en las que esté transcrito, ¿no? Es voluntad la que nos falta y un enfoque, yo creo que defectuoso, de lo que son los derechos de la ciudadanía y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Y en eso tenemos que ser muy, muy conscientes de que es una empresa, insisto, común. Y le hago la última pregunta, y un poco saliendo del tema laboral, pero más o menos estamos en el mismo lugar. En estos últimos años se ha visto un cambio de signo en Latinoamérica, por ejemplo, por no decir en el mundo, pero vamos a tomar Latinoamérica, en el cual la justicia como institución y como poder del Estado ha tenido un rol fundamental, ¿no? Ha tenido un rol fundamental, dejando, haciendo, a ver a quién votas, a quién no votas, según quién vaya mejor en las encuestas. O sea, ha tenido un rol distinto y que nos ha sorprendido, me parece que a todos. ¿Usted cómo lo ve y si cree que ese rol que está tomando es un rol que ha tomado por inercia o ha tomado porque hay una política deliberada de las corporaciones de instituir eso como un atentado a la democracia? El control del Poder Judicial, ¿te refieres? No solamente el control, sino de cómo hacerlo jugar, por ejemplo, en otros ámbitos como el ejecutivo. En definitiva es el control, ¿no? El control total. Antes de eso yo quería decir algo que se me quedó en la respuesta anterior, solamente enunciar que dentro de lo que es el mundo de la empresa, de los trabajadores, de los derechos humanos y la defensa de los mismos, hay un ámbito fundamental que es el de la educación y la pedagogía para fortalecer la prevención. Entonces, cualquier política de derechos humanos tiene que ser integral, debe responder a un plan integral, nacional, a una política de Estado, y dentro, en sistemas federales como el de Argentina, empezando desde abajo
a las estructuras federales y a las nacionales. Y eso implica una preparación que va cambiando el paradigma patriarcal en favor de la igualdad, de la no discriminación desde las escuelas y en los jóvenes y en las jóvenes que se incorporan al mercado laboral en unas condiciones, en unas situaciones no precisamente idóneas hoy día ante la situación de crisis financiera en la que nos encontramos. El rol del Poder Judicial en una democracia, en un Estado de Derecho, es el que equilibra a los otros poderes y el que los controla. Desafortunadamente lo que está ocurriendo es una inversión de roles, en que el Poder Ejecutivo trata de controlar al Poder Judicial y el Poder Judicial se deja, porque se somete a ciertos postulados dictados del Poder Ejecutivo. Esa es una perversión del sistema democrático. Por ejemplo, estamos viendo iniciativas en Polonia, en Hungría, donde se intenta respectivamente emanar leyes para controlar el nombramiento de la Corte Suprema o que haya una especie de nombramiento del Poder Ejecutivo, control en el señalamiento o en la designación de los jueces. Es decir, se trata de estar redefiniendo, diciendo que, bueno, que el Poder Judicial es una función más del Ejecutivo. Lo que ocurre es que también está o puede estar contribuyendo a ello en algunos países la propia decisión o desarrollo de los jueces y del Poder Judicial en sí, que aceptan esa situación. Desde mi punto de vista, una democracia se consolida cuando el Poder Judicial es independiente, no solo hacia afuera del Poder Ejecutivo, sino hacia dentro de las propias estructuras de control corporativo. Es tan perverso el control corporativo como el control ejecutivo. No olvidemos esto, porque muchas veces se dice el Ejecutivo o el poder político invade, pero nos olvidamos al control corporativo dentro de la propia corporación judicial y al control corporativo de las grandes corporaciones que pueden tener intereses claramente político-económico judiciales. Por tanto, porque a veces parece como que tendría línea directa las corporaciones sin pasar por el Ejecutivo con el Judicial. Alguien dijo, recuerdo que mi amigo, el Premio Nobel de la Paz, José Saramago, dijo que en Estados Unidos el último presidente había sido Bill Clinton, que a partir de entonces gobernaban las corporaciones, ¿no? Bueno, es una forma de decirlo, es el poder de las grandes corporaciones, sean mediáticas, sean de grandes inversiones, sean agropecuarias, sean extractivas, sean como fueren, es algo que tiene que estudiarse, ponderarse y empezar a darnos cuenta de que ese poder desmesurado conlleva necesariamente contrapesos. Si los contrapesos no vienen de parte del Ejecutivo, porque a veces están controlados por esas corporaciones, tiene que venir del Poder Judicial. Si el Poder Judicial cede a la presión, se convierte en algo que es un poder vicario y desnaturaliza todo el sistema. Por tanto, implementar los mecanismos de protección de la independencia del Poder Judicial es fundamental, pero para eso hay que empezar por uno mismo. Tiene que ser el propio juez, tiene que ser el propio sistema el que reivindique y no vaya a vaivenes del cambio político que se establezca. Cuando un cambio político, sea cual fuere, no afecta a la independencia del Poder Judicial, ese país se puede decir que está consolidado democráticamente, y puede haber algunas fisuras, sin lugar a dudas, porque las tensiones siempre van a existir, pero es el camino adecuado. Si por el contrario hay un cambio político y el Poder Judicial, que antes era muy en línea con el poder político anterior, se cambia de chaqueta, digamos, o de saco, pues aquí pasa algo que antes o después estalla. Y al final, ¿quiénes son los perjudicados? Los ciudadanos, el pueblo y todo el sistema democrático en sí. Por tanto, hay que reforzar esos estándares y hay que reforzarlos con exigencia de estándares
de independencia, pero también de responsabilidad. Yo creo que si no se asume esta necesidad, pues vamos a ir mal. Y esa es la tensión que hay ahora mismo en el mundo y en algunos países, como por ejemplo Argentina también. Muy visible. Bueno, muchísimas gracias por prestarse tantos minutos a este reportaje. Y bienvenido de vuelta. Bienvenido. Vamos.